El punto fundamental nos lo pone Financial Times diciendo que Estados Unidos se desliza hacia una autocracia al estilo de los años 30. Según Ray Dalio, el multimillonario jefe de un fondo de cobertura, dice que otros inversores tienen demasiado miedo a Trump como para pronunciarse. Y está hablando de una autocensura interna en Estados Unidos, Ray Dalio, poniendo encima de la mesa que esa autocensura está llevando a la posibilidad de una autocracia al estilo de los años 30. Dice frases como que estamos en el entorno de la década de los 30 a los 40, es decir, situándonos en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial o directamente en el entorno ya del estallido de esa Segunda Guerra Mundial, en el 39, de tal manera que está marcándonos el camino de una tensión que el inversor tiene que empezar a tener en el retrovisor. ¿Qué es lo que dice Ray Dalio? Miren estas diapositivas que nos resumen los mensajes de Ray Dalio, hablando sobre todo de la quiebra del sistema, del entorno donde el inversor tiene que calibrar el estallido o el posible estallido de la deuda a nivel internacional de la mano de Estados Unidos, pero la caída del sistema. El sistema salido después de la Segunda Guerra Mundial estaría empezando a quebrar, volviendo al periodo anterior, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, del 30 al 40 o del 30 al 39, si lo prefieren. ¿Qué decía? ¿Qué dice Ray Dalio? Creo que lo que está sucediendo ahora política y socialmente, no económicamente, pero va a impulsar sin ningún lugar a dudas, dice Ray Dalio, la parte económica. Lo que está sucediendo ahora política y socialmente es análogo, es textual de Ray Dalio a lo que ocurrió en todo el mundo en el periodo de 1930 a 1940. Lo que está poniendo encima de la mesa Ray Dalio es una fotografía de vuelta a un periodo anterior, parecía olvidado, sobre cómo la tensión geopolítica es uno de los pilares fundamentales de lo que sucede a nivel internacional. Dice, sobre la intervención estatal en Intel, el liderazgo autocrático fuerte que surgió del deseo de tomar el control de la situación, es decir, es el resultado del liderazgo autocrático fuerte que surgió del deseo de tomar el control de la situación financiera y económica. Nos está retrotrayendo sobre todo a la crisis del 2008, donde se le da al Estado el poder de resolver la situación provocada por el ámbito privado y en el que dice, ya no la quiero soltar, ya me quedo yo, ya soy yo, marcando el camino alrededor de ese, dice, liderazgo autocrático. Dice, solo estoy describiendo las relaciones de causa-efecto que impulsan lo que está sucediendo. Y por cierto, en estos momentos la mayoría de la gente guarda silencio por miedo a las represalias si critica. Está hablando de una autocensura que el sistema, tal y como está montado, para no ser un paria social, para no quedar excluido económica, socialmente, está llevando a que la mayoría de la gente guarde silencio, dice Ray Dalio, por el miedo a las represalias si expresan su crítica. Le falta añadir a Ray Dalio que no es propio solo del sistema o de la administración Trump, sino que ya existía en la administración Biden, ya lo vivimos en Europa ahora mismo, y es un contexto internacional donde la autocensura es el elemento fundamental, porque la mayoría de la gente, aunque esté en contra de determinadas posiciones, está guardando silencio por miedo a las represalias en la crítica, siempre que no se vean en la masa, en la ola, a favor de lo que ellos están opinando, donde entonces sí salen como una jauría. Y entonces entra sobre la Reserva Federal, hace un planteamiento de cuál es la situación, que ya es bastante preocupante, pero no entra aquí en lo económico todavía. Aquí sí. Sobre la Reserva Federal, si Trump hace lo que parece que está haciendo, va a minar la confianza en la Fed en la defensa del valor del dinero, dice Ray Dalio, y haría menos atractivo mantener activos de deuda denominados en dólares, lo que debilitaría el orden monetario tal y como lo conocemos. Reflexionemos al respecto. Si Trump hace
lo que está haciendo con Lisa Cook en el asalto de la Reserva Federal, ahora empiezan a entender por qué el mercado está poniendo tenso. Tenso alrededor de los diferenciales de deuda, transmitiéndoselo ya a la renta variable en los últimos días de una manera todavía limitada. Minaría la confianza en la Fed. ¿En qué? En la defensa del valor del dinero. Si tú pierdes la confianza, todavía más de lo que ya hay, en el valor del dinero, es decir, en la moneda fiat, entonces ¿a qué recurres? Al oro, 3.600, volando hacia los 3.600. A Bitcoin, no parece que haya sido la respuesta durante los últimos días, pero sí durante los últimos meses. Pero fíjense, si Trump toma la Reserva Federal, va a minar la confianza en que la Fed defiende el valor del dinero, huyes como ratas del valor fiat y te vas a oro y a Bitcoin en un entorno donde el valor del dinero es otra cosa, y haría menos atractivo tener bonos 2, 5, 10, 30 años de deuda denominada en dólares. Pero eso no es solo la estadounidense, es principalmente la estadounidense, pero no solo. Lo que pondría en jaque, lo que está diciendo Ray Dalio, es que cuidado con la toma de la Reserva Federal, porque puede poner en jaque, debilitaría el orden monetario tal y como lo conocemos. Pondría en jaque el sistema monetario internacional, haría que todo su ahorro, toda su inversión, todo lo que usted ha hecho durante los últimos tiempos, empiece a traquetear como si fuese un terremoto, pero de 10 en la escala de Richter o más, intentando percibir cuál es el activo en el que asirse, en el que cogerse para intentar evitar el desplome, que es lo que Ray Dalio está diciendo. Si se pierde la confianza en la Fed y se pierde la confianza en el valor fiat, usted que tiene invertido en Bitcoin, usted que tiene invertido en oro, no está en este escenario, pero no es usted la mayoría. Es un mínimo porcentaje de ciudadanos. El pánico viene cuando solo unos pocos se han salvado de la quema y el muchos se ve ya metido en todo el lío. Por lo que se acabó el valor del dinero, o se puede acabar la necesidad de entender el valor del dinero, menos atractivo los bonos americanos, con lo que sube el diferencial de deuda, que es lo que nos podemos encontrar. Oiga, yo bajo tipo de interés, Reserva Federal, y me sube el diferencial de la deuda a largo plazo. Tenemos la percepción de que va a bajar en 10 días y sin embargo lo que hace es subir el diferencial de la deuda. ¿Por qué? Porque nadie quiere tu deuda. No es solo un tema de tipos de interés, es un tema de oferta y demanda. Estados Unidos ha colocado en las últimas semanas 200.000 millones en deuda, que no tienen el atractivo que tenían antes. Por lo que lleva a una parte del sistema a decir, quédate con tu deuda. Pero ¿saben ustedes lo que significa expresar quédate con tu deuda? El quédate con tu deuda es el inicio del pinchazo de la burbuja de la deuda. Esto salta por los aires. Lo que nos está diciendo Ray Dalio es que esto revienta. Si eso sucede, revienta el sistema. Y no estamos hablando de las .com, la burbuja de la IA, si eso es una puñetera broma, al lado de tener 1929, al lado de tener el crash del 29 en el siglo XXI, que es lo que Ray Dalio nos está planteando en esta entrevista, en estas declaraciones que recoge Financial Times. Lo que nos está planteando es, cuidado, que estamos al borde del desastre, que ya tenemos un sistema fuera de lo económico que ya pone bastante caldo de cultivo alrededor del desastre. Pero si ahora Trump encima entra en un entorno donde hace nada atractivo la deuda estadounidense, que debilita el orden monetario porque usted ya no tiene confianza en el dinero que tiene en el bolsillo, tiene usted papel del Monopoly y muchos de ustedes dirán, pues ya le tocaba, porque lo vienen diciendo tantos analistas que han pasado por negocios durante los últimos 5 años que era evidente, pero no lo tiene claro todo el mundo, es lo que les intento explicar, lo tiene claro usted.
pero gran parte del sistema sigue creyendo que el dinero que tiene en el bolsillo vale lo que vale. El día que le digan, eso que tienes en el bolsillo es papel de Monopoly y te sirve para jugar con tus hijos, empiezan a estirarse de los pelos. Y es lo que está poniendo Ray Dalio en esas palabras, la quiebra del sistema. Miren la siguiente diapositiva, alrededor de cómo dice, los grandes excesos, todo es textual de Ray Dalio, los grandes excesos que se proyectan como resultado del nuevo presupuesto probablemente causarán un infarto por deuda en un futuro relativamente cercano. Vale, ¿cuánto es cercano que llevas con la cantinela esta? No sé cuántos años. Diría que en 3 años, más o menos. Entendiendo más o menos por alrededor de 3 años. Los grandes excesos que se proyectan como resultado del nuevo presupuesto estadounidense probablemente causarán un infarto por deuda. Pero ya, en un futuro relativamente cercano, en 3 años más o menos. Sobre la deuda de Estados Unidos, es poco probable que la demanda de deuda siga al ritmo de la oferta. Y eso significa que los diferenciales de la deuda estadounidense no van a bajar. No pueden bajar. Porque si no pueden bajar los diferenciales de la deuda en Estados Unidos si no hay suficiente gente que quiera comprarlo y pagar y recibir lo que le quieren dar de rentabilidad del bono. No, es que quiero que me des más, pero yo no quiero. Es que quiero que me des más, es que quiero que me des más, es que quiero que me des más. ¿Qué es lo que estamos empezando a vivir? Sobre la deuda de Estados Unidos es poco probable que la demanda de deuda siga al ritmo de la oferta. Sobre las opciones de la Fed, permitir que los tipos de interés suban y se produzca una crisis de impagos de deuda o imprimir dinero y comprar deuda que otros no comprarán. ¿Qué opciones tiene la Fed? Hundir la economía, pero salvar el match ball de la deuda. Es decir, permitir que los tipos de interés bajen, no suban. Y si suben, se encarece su hipoteca, se encarece el próximo coche que quiere comprar, se encarece la financiación de la próxima lavadora que quiere comprar, se encarece ese gran proyecto empresarial clave para su empresa, se encarece el desarrollo del negocio, se encarece la inversión. ¿Qué ha sucedido en el PIB de Estados Unidos del último trimestre? Inversión a la baja. No vas a invertir si los costes de financiación pueden incluso subir en este entorno. Pero ¿qué opciones tiene la Fed? Susto o muerte. Permitir que los tipos de interés suban, no bajen, Trump, suban para evitar el estallido y que se produzca una crisis de impago de deuda o imprimir dinero, esto es lo que más le gusta, y comprar la deuda que otros no comprarán. Es decir, esto ya no es hacernos trampas al solitario. Esto es decirle al mercado que estamos en crisis y que la única manera de estar en crisis es darnos inflación. Con lo que staycation, ¿se acuerdan, no? Cuando vayamos de vacaciones. ¿Cómo le gusta a la gente quedarse en casa? Las narices. ¿Cómo le gusta a la gente comer bocadillo en verano? Las narices. Pues ni bocadillo. Lo que está hablando es que una de las opciones que tanto le gusta a los gobiernos y a las élites, la de imprimir dinero, vuelve a escena. ¡Ay, que no tienes a nadie quien compre! Ya compro yo como Estado. Comprar la deuda que otros no comprarán. Y si ustedes tienen que pensar qué puede elegir la élite en esta dicotomía, tenemos muerte, permitir que los tipos de interés suban y se produzca una crisis de impagos de deuda, no lo van a querer, o imprimir dinero, esto les pone ya, le está cayendo hasta la babilla, imprimir dinero y comprar deuda que otros no comprarán, retrasando el estallido de la deuda. Y dejándole a las generaciones futuras, no, ya no tienes casa hoy, no la vas a tener en tu puñetera vida. Y lo que vas a tener que usar tu trabajo es para devolver lo que tus padres, abuelos, endeudaron jodiéndote la vida futura. Eso es lo que se está planteando. Es la quiebra del sistema.
Y fíjense que Ray Dalio parte primero de un sistema filosófico, la autocracia que se está montando en Estados Unidos, para terminar diciéndonos sobre el modelo de Trump, los gobiernos controlan cada vez más lo que hacen los bancos centrales y las empresas. Antes de la Primera Guerra Mundial, se entiende que el gobierno va a los bancos, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial, el gobierno estadounidense, el británico también, va a los bancos y le dice, hay que financiar la guerra. Y esto le dice, te voy a financiar yo la guerra. No, me tienes que poner el dinero. De esa primera discusión entre los estados-nación y sus bancos centrales, y los bancos, surge la necesidad de los bancos centrales. Cuando dicen, ¿que no me das el dinero? Pues ya creo yo el dinero. Y a partir de ahí surge la necesidad, sobre todo en el final de la Primera Guerra Mundial, camino de la Segunda Guerra Mundial, de generar unos bancos centrales que impriman dinero y que le den a los estados aquello que quieren. ¿Qué es lo que estamos viviendo en estos momentos? La 2.0 de eso. Los gobiernos controlan cada vez más lo que hacen los bancos centrales. Oiga, yo no te creé para que no me dieras el dinero. Y las empresas, Intel. Pero no se vayan a Estados Unidos. Telefónica, Indra, el control del Estado de todo el aparataje necesario para controlar de verdad tanto a la sociedad como al Estado. Lo que tenemos es la quiebra del sistema. Si el problema fundamental de lo que plantea Ray Dalio es que el sistema está quebrando y una parte del mercado no lo está ni viendo. Se le está cayendo el sistema por debajo de sus pies, se está troceando el sistema, pero no lo está viendo. Ni tan siquiera está viendo que esto se acaba, que vamos a un cambio de modelo. En lo geopolítico, lo hemos visto esta noche, China no tiene miedo a la violencia. Más claro ya no se puede decir. Putin con Kim Jong-un. Putin le dice a Kim Jong-un, gracias por el apoyo en Kursk. Ya no se esconden. Kim Jong-un, de nada y todo el apoyo que quieras. Todo, resonando en Occidente. Todo. Marcándonos el camino de que la geopolítica va hacia la década de los 30, pero la economía va a la década de los 20, previa al crash del 29, marcándonos el camino de este mensaje. El sistema está quebrando, el sistema está dando fallos, nadie está interviniéndolo, sino que está empeorándolo, llevándolo a un régimen autocrático, no solo en Estados Unidos, también en Europa, que es lo que habría que añadirle a Ray Dalio. No es un tema de demócratas y republicanos, es un tema de élites, es un tema de quien está por encima, es un tema de quien de verdad gobierna el mundo. Es un tema de lo que Peter Thiel, Palantir, uno de estos grandes cerebros, digo de manera irónica, del cambio, de la explosión del sistema, planteaba alrededor de cómo estaba de acuerdo en lo que en 1997, The Sovereign Individual, el libro prologado por Peter Thiel, apunta alrededor de que se necesita que haya un caos y una explosión y una quiebra del sistema para que el ciudadano se dé cuenta de que los estados-nación, tal y como se plantearon en la salida de la Segunda Guerra Mundial, no funcionan para darle el poder a las grandes tecnológicas y quedar en manos de las grandes tecnológicas que son, fíjense, las que con calderilla para ellas, liberan al mundo de la deuda que ya no quieren comprar, eliminan la deuda, pero nos convierten a todos en siervos tecnológicos. ¿No lo están viendo? Es lo que Peter Thiel, en el prólogo de The Sovereign Individual, libro de 1997, ya plantea. Si queremos de verdad un control y un desarrollo social, necesitamos dejar a las tecnológicas, y para eso tiene que quebrar el sistema con los estados-nación por el camino, y para eso el ciudadano de a pie tiene que darse cuenta que volvemos a estar en la casilla de salida en 1930, camino de un enfrentamiento militar, camino de una tercera guerra mundial, que los problemas
de los excesos de las élites. Ellos crean el problema y ellos son la solución. Ellos crean el caos y ellos recogen del caos a la sociedad, marcan el camino de cómo los gobiernos son o quieren hacer creer esas grandes tecnológicas, esas élites, esa tecnocracia, quieren hacerle entender al ciudadano: el modelo de Estados-nación no existe, no sirve, nosotros os salvamos, sois nuestros siervos digitales. No nos lo van a decir así, no son tan tontos, si no, no tendrían el sistema que han montado. Pero lo que están planteando es la quiebra del sistema, que ya empieza a verse de una manera muy clara cuál es el camino geopolítico y económico autocrático para que resurja del caos, como dice Peter Thiel, resurja del caos el poder, en un nuevo poder por encima de los estados. Tú no has sido capaz de gestionarlo, tú has sido un desastre, tú nos has llevado al caos. Le falta decir, os hemos dirigido al caos. Y entonces salimos nosotros como el gran salvador, el mesías de la población. Tienes una crisis de deuda, tu dinero ya no vale, ya nada de lo que pensabas de verdad está encima de la mesa. Todo ha cambiado, el sistema ha quebrado, bienvenido al nuevo sistema. Lo empiezan a ver, pero nos lo dan en pequeños capítulos. Bueno, la autocracia, pero ¿qué autocracia en Estados Unidos? ¿Y aquí en Europa? Si hay un problema autocrático a un lado del Atlántico, ¿acaso no lo hay en el otro? La libertad, la autocensura, ¿pero qué nos está contando Ray Dalio? ¿Pero qué broma es esta? ¿Que hay autocensura en Estados Unidos y en Europa? ¿Y la ley de servicios digitales en Europa? ¿Y el control de los medios de comunicación? ¿Y la subvención de los medios de comunicación para amordazarlos y convertirlos en siervos para mantener el mensaje y para perdurar y equilibrar el mensaje hacia la población? Pero este hombre, ¿dónde está? ¿En qué mundo vive? ¿En Estados Unidos solo? Es un problema de Occidente, porque el problema fundamental es la necesidad de una parte de las élites de quebrar el sistema para ser ellos los que resurjan como los grandes salvadores del sistema. Y a partir de ahí, ¿qué tenemos? Tenemos un Wall Street que dices, oiga, ¿y todo esto usted no lo está viendo? ¿Y todo esto usted no lo está percibiendo? ¿Y todo esto usted no termina de verlo de una manera clave?